Hola mis queridas y queridos oyentes, es un gusto para mí saludarlos, aunque sea por aquí, y pues darles la bienvenida a este nuevo libro. Hoy empezamos libro nuevo y espero que estén tan emocionados como yo. Y pues, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Les mando saludos especiales a todas y todos, espero que estén muy bien, ustedes y sus familias. Les mando muchos besos. Empezamos. El enigma del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 1. Profecía. Shou Li Yuan miró en el gran disco de metal que colgaba en la pared del fondo frente a su trono. Era una pieza de arte que le había dado un admirador hacía mucho tiempo. El admirador estaba perdido en las nieblas de su memoria milenaria, pero había guardado el regalo. Había algo en el brillo elegante del disco, en la forma de las tallas en los bordes que habían sido hechas con tanta delicadeza que le hablaba. Incluso después de miles de años de tenerlo en la sala del trono de su fortaleza interna, lo encontraba fascinante, tal vez porque ese disco le reflejaba tan claramente como cualquier espejo, y sin embargo no era frágil. El disco de metal podía abollarse pero nunca se rompería. Había reflejado su fuerza y ambición como un arcángel joven, la sabiduría y el poder a medida que crecía. Hoy, él mostraba los estragos de la guerra. Muchos en el mundo todavía creían que estaba muerta y le convenía dejarles creer tal cosa, siempre que mantuvieran las manos fuera de su territorio. Sus generales se encargaban de la seguridad, aunque no creía que ni siquiera Micaela fuera tan arrogante como para intentar una incursión. Todos la temían. Bien. Sin embargo, para que el miedo permaneciera, no podían ver a la mujer en el espejo de metal. Aún no. Esa mujer tenía el pelo de familiar blanco helado. Shou Li Yuan había nacido con el pelo tan negro como la noche, pero el color se había desvanecido con el aumento de su poder, como si su fuerza lo hubiera drenado todo cuando alcanzó los 1000 años de edad. Su cabello era blanco como la nieve. Su madre se lo había dicho, y así lo intentaba con mucha fuerza. Li Yuan a veces podía recordar el rostro de la mujer que le había dado a luz, sobre todo porque le había legado sus finos huesos faciales. El reflejo en el que el metal tenía pómulos dramáticos que empujaban contra la delicada piel traslúcida tan delgada que parecía que podía romperse con un toque. Delgadas venas azules latían debajo, pero eran los vasos sanguíneos rojos, alrededor de la sombra nacarada de sus iris, los que llamaban la atención. Era como si sus iris estuvieran nadando en sangre, y lo estaban. Rafael le había hecho daño. Su rabia ante ese conocimiento era un profundo frío violento dentro de su cuerpo. Nadie hería a Shuo Yuan. Aniquilaría al arcángel adversario de Nueva York por el insulto, pero primero le haría ver cómo esclavizaría a su consorte mortal, y para eso tenía que tener paciencia. Necesitaba terminar de sanar, necesitaba terminar de convertirse, porque no toda ella se había regenerado igual que antes de que Rafael tratara de borrarla de la existencia. Levantó una mano con músculos que estaban débiles y temblorosos y se examinó las uñas. Habían vuelto a crecer, de un brillante rubí rojo, y se enganchaban sobre los dedos como las garras de una gran ave de presa. Los incisivos tampoco eran los mismos. Los otros dientes eran de color blanco puro, los incisivos escarlata oscuro. Era extrañamente hermoso, como convenía a una diosa. Sin embargo, esos incisivos no funcionaban todavía. Había intentado alimentarse de la brillante fuerza vital de los leales súbditos que deseaban sacrificarse para que su diosa pudiera sanar
más rápido y con menos dolor. Pero aunque sus incisivos parecían fuertes, no estaban maduros. No podían penetrar la piel, e incluso cuando utilizaba un cuchillo para hacer el corte, podía aspirar solo un poco de sangre inútil, no la fuerza vital del sacrificio. La agonía quemaba las terminaciones nerviosas a cada instante de cada día. Los huesos le dolían. Las alas podían sostenerla en alto. Solo su mente estaba entera. Apoyando la mano derecha totalmente regenerada sobre el brazo del trono de jade, tallado con pesadillas y sueños, y considerado un tesoro entre la raza angelical por aquellos que lo habían visto, se concentró en la forma arrodillada del ángel debajo del estrado. Tenía la frente pegada al suelo, sus alas sostenidas con gracia a la espalda. No podía recordar cuánto tiempo había estado sentado allí, y no podía distinguir su forma con claridad. Sus ojos manchados de sangre no siempre funcionan como deberían. «Habla», dijo ella, y la palabra salió a través de una garganta devastada. El sonido, un susurro ronco que, no obstante, aullaba con gritos. Levantando la cabeza del suelo, el hombre, era el escriba. Sí, reconoció el pelo rubio hasta los hombros. El escriba puso las manos sobre los muslos y mantuvo la cabeza respetuosamente inclinada mientras comenzaba a hablar. «He terminado mi trabajo a la profecía, Siré». Su sangre palpitaba, los sentidos agudos. Recordó asignarle esta tarea en los meses antes de la batalla con Rafael. Aunque recordaba haber leído la profecía en un antiguo pergamino, cuando había sido una mera ángel, en ese momento no había significado nada y la había olvidado durante un eón. Luego, había llegado a su creciente poder, y con él un débil susurro de memoria que le decía que el pergamino era importante. A los estudiosos y rastreadores les había costado casi un año redescubrir el antiguo texto, y desde el momento del redescubrimiento, las palabras se habían convertido en un eco en el fondo de su mente, un golpe de tambor que no podía oír. Arcángel de la muerte, diosa de la pesadilla, espectro sin sombra, alzada, alzada, alzada su reino de muerte, para que su fin venga, su fin vendrá, en manos de los nuevos y los viejos, un arcángel besado por la mortalidad, un durmiente de alas de plata que despierta antes de que su sueño se acabe, el sueño roto con ojos de fuego, destruida, destruida, destruida. «Dime», ordenó el escriba. La voz del escriba era cristalina cuando dijo: «He rastreado los orígenes de la profecía al arcángel Casandra». La mano de Li Yuan se cerró sobre el apoyabrazos del trono de jade. Las tallas le cortaron la carne mientras los diminutos pelos de la nuca se erizaban en una respuesta primitiva. «¿Estás seguro?» Casandra se había ido a dormir hacía tanto tiempo que era más un mito que un recuerdo. Una anciana entre los ancianos, pero una cosa sobre su leyenda nunca había cambiado. En su ascensión había ganado el gran y terrible don de ver el futuro. La leyenda afirmaba que había elegido dormir poco después de que se arrancara los ojos, en un vano esfuerzo por detener las visiones. Sus ojos habían vuelto el mismo día, y en la hora siguiente, con su vestido todavía manchado de sangre, había desaparecido. La mayoría de sus profecías se habían perdido en el tiempo, y las que quedaban a menudo eran pasadas por alto como los garabatos de algún fantasioso desconocido. «Rafael es el besado por la mortalidad», dijo Li Yuan. No entendía cómo un arcángel con tal debilidad había sido capaz de derribarla, pero no cometería el error de subestimarlo de nuevo. «No tengo respuesta para el último mencionado, pero los sueños rotos con ojos de fuego
respondió el escriba. Pero el durmiente de alas de plata solo puede ser uno. El agarre de Li Yuan sobre el reposabrazos se volvió violento, y su espalda se contrajo. Sus alas habían vuelto a crecer después de su cerebro y su columna vertebral, de acuerdo con la jerarquía angelical de lo que era importante. Pero era débil y propensa a provocar que su torso sufriera espasmos, agravando aún más sus restantes lesiones. Respirando a través de las violentas sensaciones, se quedó mirando el disco metal que actuaba como su espejo, y dijo el nombre del durmiente que tenía que morir. Alexander. Capítulo 1. 7 meses había estado cazando Naasir. 7 meses desde que le habían dicho a Ashwini que estaba listo para encontrar una compañera. 7 meses, y su compañera no se había dado a conocer todavía. ¿No sabía que la estaba buscando? Agazapado en uno de los balcones sin barandilla de la alta torre gruñó. Un luchador de la Legión, que había pasado volando, se giró para darle una mirada apreciativa. Naasir chasqueó los dientes al macho con alas de murciélago y se alargó como un luchador, a cambio de dirección hacia la nueva casa de la Legión. A Naasir le gustaba esa casa, aunque tenía paredes. Era un rascacielos que había sido convertido en un invernadero gigante. Habían quitado las ventanas para crear balcones. Las paredes habían sido reemplazadas con hojas enormes de cristal siempre que era posible, y había creado un túnel de vuelo en el núcleo central, un túnel suficientemente grande para dar cabida a las alas. Con el otoño ahora un resplandor de color rojo, naranja y amarillo a través de Central Park, los ingenieros también habían añadido cortinas transparentes inteligentes de los que Ilium le había contado era un material de alta tecnología que permitía a la Legión entrar y salir volando a voluntad, pero que mantenía una temperatura cálida en el interior. Cada vez que un luchador tenía que pasar, las cortinas caían de forma automática en su lugar, atrapando el calor en el interior. Naasir había logrado colarse en el rascacielos poco después de regresar por primera vez a Nueva York, 2 semanas antes. Al interior estaba estructurado de manera que las partes restantes de los pisos y techos sobresalían en ángulos inusuales. La distancia entre uno y el siguiente era un menudo profundo. Disfrutó de la exuberante vegetación del interior. Las enredaderas que trepaban por los lados ya comenzaban a formar fuerzas y los pequeños árboles clavaban sus raíces mientras las flores abrían sus capullos. Naasir se había abierto paso hasta la cima sin alterar a la legión que estaba en su territorio. No creía que el primario hubiera estado contento cuando Naasir apareció en el cristal del techo, pero el líder de la legión era leal a Rafael, y Naasir era uno de los 7, por lo que existía una tregua cautelosa. Solo de pensar en la legión hizo que la piel le cosquillara y los músculos se le tensaran. Eran tan antiguos y tan otros que a menudo tenía que luchar contra la compulsión de morderlos. A pesar de eso, o quizá debido a ello, a veces sentía que los extraños combatientes que volaban con alas provistas de plumas eran más como el que nadie con el mundo entero. Naasir podría no tener alas, pero era como otro, excepto que donde había 777 en la legión, él solo era uno. Estás enojado con nosotros, porque somos muchos, pero ya sabes, en lo más profundo eres como nosotros, un niño de la tierra, amargamente joven en comparación con nuestros largos eones de existencia, pero con una conexión a la vida que es primitiva. El líder de la legión se lo había dicho con una cara seria. El otro hombre, aunque hombre, no se sentía como la descripción correcta, creía verdaderamente sus palabras y no entendía que Naasir no era nada natural. Él no había nacido de la tierra,
había sido creado por un monstruo cuyo hígado y corazón Naasir había arrancado y comido. Mostrando los dientes bajo la vista hacia el balcón a su izquierda 2 pisos más abajo, notando que era uno de los raros con una barandilla, Dimitri había dicho que no podía saltar a las calles de la ciudad, ya que acabaría aplastado como una tortita. Pero este saltó. No era lejos y el viento, aunque rápido, no lo empujaría por el borde. Tensando los músculos una fracción de segundos después de que su mirada se posara en el otro balcón, saltó. El aire frío le azotó la cara, le pegó la camiseta al cuerpo y picó en los ojos. Luego sus pies descalzos golpearon la superficie dura del balcón, absorbiendo el impacto a través de todo su cuerpo. Después de haber acabado deliberadamente en cuclillas, a la manera felina, descubrió que el viento lo había empujado más lejos de lo que había esperado. Otro par de centímetros y se habría golpeado contra lo alto de la barandilla. Hubiera tenido que arañar para evitar caer al aire. Sonreía ante ese cuando se dio cuenta de que alguien corría hacia el balcón. Había necesitado mirar hacia atrás para saber de quién se trataba. El olor de Honor era tan familiar para él como el suyo propio. Levantándose en toda su estatura mientras se volvía, vio que las mejillas de Honor estaban pálidas bajo su piel besada por el oro, sus ojos verdes enormes. «Nasir». Ella corrió hacia él, pasando frenéticamente las manos sobre sus hombros y sus brazos. «¿Te has hecho daño?» Nasir se dio cuenta de que podría estar en problemas. «No», la tranquilizó. «Fue solo un pequeño salto». «¿Un pequeño salto?» Honor se llevó una mano al corazón. Con la otra la apretó firmemente el brazo, como si tuviera miedo de que se cayera del balcón. «Me has asustado casi hasta la muerte». Moviéndose lentamente para no asustarla más, él la envolvió en sus brazos y frotó la mejilla contra su pelo. «No se lo digas a Dimitri», susurró. «Eres una persona». Un vampiro letal que era el compañero de Honor le había dicho eso cuando solo era un niño salvaje. «Eres Nasir. Perderé un pedazo de mí si mueres, y es un pedazo que nunca recuperaré». Hasta ese instante y para siempre, grabado en su memoria, Nasir no había entendido realmente que alguien le considerara una persona real, una persona que sería echada de menos si se iba, que tenía el derecho de amor, afecto y cuidado de otras personas. Ese día, en los oscuros ojos de Dimitri, había visto dolor ante la idea de un mundo sin Nasir, así como la ira en carne viva por el hecho de que Nasir se había puesto en peligro una vez más a sí mismo, y esto había cambiado para siempre al chico que había sido. En muchos sentidos, ese momento marcó su verdadero nacimiento, el nacimiento de Nasir, la persona. Incluso hoy, siendo adulto, a Nasir no le gustaba que Dimitri se asustara por él, o se enfadara, y sentía lo mismo sobre Honor. Era la compañera de Dimitri y parte de la familia de Nasir ahora. Ella le trató como si fuera suyo para cuidar, mimar y tocar como la familia tocaba. Eso debería haber sido extraño, pero no lo era. No tenía problemas para seguir las órdenes de Honor, no importaba que él fuera el depredador más peligroso. Tal vez porque ella le pertenecía a Dimitri, y tal vez porque la hacía sentir seguro y protegido. No tenía sentido, pero cuando estaba con Honor, su olor suave en cada respiración, se sentía como pensaba que un cachorro debería sentirse junto al calor reconfortante de su madre. Ella le cuidaba y no le hacía de una manera que hiciera erizarse el pelaje. Riendo de manera un poco entrecortada ahora, Honor le pasó la mano por la espalda. «No se lo diré, prometido. Pero no puedes ir por ahí haciendo cosas así». Se echó hacia atrás para poder sostenerle la mirada con esa suya, brillante como piedras preciosas. «¿Qué haría yo si te haces daño?»
Él bajó la cabeza, mirándola a través de sus pestañas, como el pelo cortado recto que se deslizó alrededor de su cara era de color plata metálico e inhumano, que le marcaba como diferente. Lo siento, a veces me olvido de pensar como un ser humano. Sacudió la cabeza. Honor le tomó la cara entre las manos. Eres perfecto exactamente como eres, susurró ella con tanto amor que se sentía como si estuviera siendo abrazado. Simplemente no quiero que te hagas daño. Él sonrió, sabiendo que estaba perdonado por haberla asustado. Llevándola en sus brazos, la apretó con fuerza. Ella rió, recortada contra un cielo azul cromo sin nubes, y cuando la bajó dijo: «Llegas a tiempo para la cena. Le pedí a Montgomery la receta de la carne condimentada que te gusta». Prometiéndoselo, Nasir la hizo entrar en la torre y se dio cuenta que había saltado al balcón justo fuera de su estudio. Estaba pensando en acurrucarse en un sillón al sol en la esquina y simplemente dormir la siesta cuando sintió la ola estrellarse. El toque fresco del agua era la voz de su arcángel en su cabeza. «Nasir, necesito hablar contigo». «Estoy en camino, Siré». Dejando a Honor con un roce de su mejilla contra la de ella, que Honor permitió con una sonrisa, se dirigió a la habitación de la torre desde la que Rafael dirigía su territorio, dominando sobre el cielo de Manhattan. La torre del arcángel de la ciudad contenía un sinnúmero de habitaciones, todas con un propósito. Por encima de este piso estaban las suites privadas. Nasir tenía una, pero prefería quedarse con Honor y Dimitri. ¿Por qué iba a querer estar solo cuando podía estar con la familia? Entrando en la oficina de Rafael, se sintió decepcionado al descubrir que Elena no estaba allí. Le gustaba entrenar con la consorte de su siré, y lo habían hecho varias veces desde que Nasir había sido finalmente liberado de la obligación a largo plazo en Amanat, la ciudad en manos de la madre de Rafael, Caliani. Las fuerzas de Caliani se habían vuelto más fuertes a medida que más y más de aquellos que recordaban su imperio volvían con ella y le juraban lealtad una vez más. Ya no era necesario que Rafael mandara a uno de los 7 a Amanat, aunque Nasir sabía que Siré seguiría ayudando a su madre mientras ella se adaptara al mundo moderno. ¿Siré? Las alas de Rafael estaban iluminadas por el sol, donde estaba detrás de su escritorio. Sus plumas chispeaban como oro blanco, tan metálicas como el pelo de Nasir, y su mirada estaba fija en una serie de hojas extendidas sobre la pulida piedra volcánica de su escritorio. Incluso después de tantos siglos de ser uno de los hombres de mayor confianza de Rafael, parte de Nasir siempre sentía un golpe de asombro ante el poder violento personificado en el arcángel frente a él. Ese golpe venía del núcleo primitivo de su naturaleza, la parte que nunca había estado destinada a estar dentro de tal proximidad a un arcángel. ¿Has descansado? Levantó la mirada. Rafael se la sostuvo con los ojos de un azul tan puro que cuando era niño, Nasir había pensado que debían estar hechos de piedras preciosas de verdad. Fascinado, se había acostumbrado a arrastrarse sobre Rafael y tratar de tocarlos, pero crédito de Rafael, este había disuadido los esfuerzos persistentes de Nasir sin aterrarlo o hacerle daño. Solo como adulto había entendido Nasir lo tolerante e indulgente que Rafael había sido con él. Incluso antes de haberse convertido en un arcángel, Siré había sido un poder. Sí, dijo en respuesta a la pregunta de Rafael. Me alegra estar aquí. No le importaba el trabajo en Amanat, le gustaba y respetaba a su compañero en la tarea, y había sido divertido entrar furtivamente en el territorio de Li Yuan para comprobar el pulso emocional.
pero el puesto había estado lejos de toda su familia. Si Veneno, Rafael, Jambier y Ashwini no le hubieran visitado en Amanat durante los 6 meses desde que había salido de Nueva York, Nasir podría haber regresado a sus raíces salvajes. Como fuera, había hecho que Jambier y Ash se quedaran una semana más de lo que habían previsto. Encantado de tener compañeros de juego que entendían la forma en que su mente trabajaba. No quiero irme, dijo al arcángel, al que le había dado su lealtad el día que Rafael le había encontrado. Nasir había sido un niño pequeño entonces y en ese instante había estado alimentándose en la cavidad torácica del anciano que le había convertido y que había abierto sus garras. Debía parecer un pequeño monstruo descubierto de sangre, pero en lugar de matarlo, Rafael había levantado su cuerpo feroz y gruñón en sus brazos y dijo: «Tranquilo, no quieres comer esa carne». Nasir no había estado seguro de lo que esas palabras significaban en realidad, ya que su hacedor no hablaba con él como un ser humano, pero el tono le había atravesado. Se había calmado y permitido que Rafael le llevara a las nubes, a su casa, en la fortaleza angelical del refugio. Ni una sola vez desde aquel día había sentido Nasir la necesidad de desafiar al hombre que le había sacado del hielo y la maldad. Rafael era alfa de su familia y Dimitri era el segundo del alfa. Nasir había sido un cachorro, pero ya no lo era. Rodeando el escritorio, las alas alejadas del suelo con la fuerza inconsciente y la disciplina de un guerrero, Rafael se reunió con él en el centro de la habitación. «Sé que quieres quedarte en Nueva York», dijo. El azul doloroso de sus ojos continuaba, sosteniendo la mirada a Nasir. «Pero no estás formado para este medio ambiente. Empezarás a rechazar esa piel civilizada que tienes que usar en la ciudad». Nasir sintió sus manos apretarse mientras un gruñido crecía dentro de su pecho. Quería mentir, decirle a Rafael que podía quedarse siempre en la ciudad, pero la mentira no saldría. Su naturaleza ya estaba empezando a revelarse, a doler por espacios abiertos donde pudiera correr, trepar y explorar. «Mi familia está aquí», dijo en su lugar. «No quiero una tarea solo». «También tienes familia en el refugio». El interés despertó en su sangre. «¿Voy a ir allí?» Honor no estaría allí, pero Jessamine sí. Su relación con ella era diferente de la que tenía con Honor, pero quería a la historiadora y profesora angelical de la misma manera que vería a Honor, Veneno y Galen. También estaban destinados en las montañas del refugio. «Tu tarea comenzará allí», dijo Rafael, «y aunque tendrás que dejar el refugio y a tu familia durante un tiempo, la tarea creo que te gustará». Como Rafael lo entendía también, Nasir esperó. «Quiero que descubras dónde duerme Alexander». Nasir se quedó inmóvil. En lugar de dormir de un ángel a arcángel, era algo tabú. Ni siquiera Nasir, que no tenía mucho respeto por las reglas, había roto esa. «¿Quieres matarlo?» Si Rafael tenía que matar a Alexander, Nasir le ayudaría, porque Rafael nunca había olido como carne mala. Una vez, antes de Elena, había empezado a oler preocupante, como frío y hielo, pero se había ido. Ahora olía a sí mismo y a toques de Elena. Nasir quería oler como su compañera, pensó como una mueca hacia adentro. ¿Por qué se estaba escondiendo de él? No, no tengo ningún deseo de matar a Alexander. El tono de Rafael era helado. Jason ha estado entrando y saliendo del territorio de Liyuan este mes pasado. Nasir siseó al oír el nombre de Liyuan. Esa era mala carne hasta la médula. Cuando era niño, había pensado que quería matarla y comérsela,
pero ahora sabía que no la tocaría, aunque se muriera de hambre. Sin embargo, también todavía la quería matar. Ella está viva, ¿verdad? Jason ha sido capaz de vislumbrarla, pero todo apunta a eso. Con rasgos sombríos, Rafael extendió sus alas antes de cerrarlas de nuevo contra su cuerpo. El fuego blanco que la lamía las plumas parecía una ilusión creada por la luz solar. Nasir había estado fascinado por las alas angelicales desde la infancia. Cuando Rafael lo encontró, se había agarrado a las plumas con fuerza, arrancando una grande, blanca con filamentos de oro, que había sostenido posesivamente en su puño. No sabía que debía tocar las alas angelicales, que era una intimidad permitida solo a los amigos y amantes, y aunque no tenía esa excusa ahora, a veces todavía tocaba una sin preguntar. Solo a sus amigos y familiares, sin embargo, solo a las personas que no le mirarían como si hubiera hecho una cosa terrible. Ayer había estado tumbado en una hierba con Elena después de una sesión de entrenamiento, y ella había puesto una ala sobre su pecho, de manera que él pudiera acariciar la belleza elegante tanto como quisiera. Negro, índigo, azul medianoche, amanecer y blanco dorado. Elena tenía unas plumas tan fascinantes que había estado tentado a robar una de cada color, excepto que los colores se mezclaban a la perfección uno con otro. Entonces se había quedado dormida en la hierba junto a él. Había pensado recordarle que era peligroso, pero como no iba a hacerle daño nunca, le había dejado dormir y había jugado con sus plumas. Estaba igual de fascinado por las alas de Rafael, pero resistió la tentación de agarrarlas cuando Rafael se volvió para dirigirse al balcón. No estaba seguro de que el impredecible fuego blanco se quemara. Nasir siguió a Siré y se agachó en el borde de su posición favorita. Podía ver una corriente de pequeños taxis amarillos desde aquí, fluyendo a lo largo de la cinta recta de la carretera. Los olores desde tan alto eran débiles, pero captó un atisbo del río y de las cosas verdes que crecían en la casa de la Legión. Los olores verdes le daban ganas de liberarse, de estirarse de una manera que no podía, ni siquiera en Central Park. ¿Li Yuan está buscando a Alexander? Jason no está seguro, pero ha visto partidas de caza partir desde la ciudadela de Li Yuan. Un miembro de una tenía demasiado para beber cuando se detuvieron para pasar la noche, y Jason lo oyó jactarse de que estaban planeando encontrar a Alexander. No es como Li Yuan, ¿verdad? Nasir solo había tenido 200 años cuando Alexander fue a dormir. No recordaba mucho del ángel de alas de plata, con el pelo dorado. Sin embargo, tenía un recuerdo desvanecido de un ser poderoso agacharse delante de él cuando todavía era un niño. Los ojos plateados que le miraron tan parecidos a los suyos propios como nunca había visto. Creo que me dio una de sus plumas una vez. Yo la quería porque era como mi pelo. En ese momento, había sido demasiado joven para entender el porqué detrás de ese eco inusual. Puedo imaginarlo haciendo eso. El tono de Rafael era difícil de juzgar. Nunca fue cruel o insensible. Desde luego, nunca con los niños. Y él te vigiló hasta que fuiste adulto. Con el ceño fruncido, Nasir intentó rememorar el recuerdo de aquel encuentro con el anciano, pero había sido demasiado joven. ¿Era un buen líder? Fue uno muy bueno, dijo Rafael en voz baja, con tantas capas en su voz que Nasir no pudo desentrañarlas todas. También fue un arcángel brutalmente poderoso, que prefería las viejas formas a las nuevas, y que me creía un advenedizo. Como resultado, casi inició una guerra contra mí, pero al final optó por dormir en lugar de caer en la violencia.
Ala susurrando mientras sus plumas se deslizaban una contra otra. Rafael se acercó al lado de Naasir. Su poder quemó contra la piel de Naasir, pero la presión era familiar, después de tantos siglos a su lado. Es posible que Li Yuan crea que podría ser un aliado a causa de su pasada agresión contra mí, continuó Rafael, pero teniendo en cuenta sus delirios de divinidad, es mucho más probable que quiera matar a todo el que pueda tener el poder de oponerse a ella. Los instintos de caza de Naasir se alzaron. ¿Alexander es lo bastante poderoso como para hacer eso? Si lo era, quizá esta vez Li Yuan se quedaría muerta. Impredecible. Era más fuerte que ella cuando se fue a dormir, más o menos hace 400 años. Pero el poder de Li Yuan ha crecido exponencialmente en ese mismo periodo, mientras que él ha estado en éxtasis. Naasir sabía que cuando los ángeles dormían, no cambiaban, pero eso no era su preocupación en ese momento. Necesito un olor que rastrear, y Alexander se ha ido del mundo hace demasiado tiempo. Ni siquiera Naasir podía rastrear un fantasma. Eso le molestó. No le gustaba no poder encontrar a su presa. Como su compañera, que se escondía de él. Vas a tener ayuda, respondió Rafael, y luego hizo una pausa para mirar a un solitario escuadrón de lucha hacer una serie de movimientos intrincados de vuelo, mientras practicaban con una ballesta. Yesami tiene una erudita estudiando con ella, que se ha especializado en los arcángeles durmientes. Tu tarea es mantenerla a salvo y explorar los lugares que sugiera. Naasir frunció el ceño. ¿Es su especialización conocida por los otros? Sí. La voz de Rafael era lo suficientemente fría para congelar el aire. Es poco probable incluso para Li Yuan ordenar el secuestro de un ángel en el refugio, pero teniendo en cuenta su historial de romper tabús angelicales, tengo a Galen y Veneno manteniendo un ojo en Andrómeda por si acaso. Yo cuidaré de ella. Naasir podría ser un buen perro guardián cuando era necesario. También tendrás que vigilarla, dijo Rafael. Es la nieta de Charisnón. Naasir enseñó los dientes ante el nombre del arcángel que había causado la caída, el terrible suceso que había herido o matado a tantos ángeles. Charisnón también era responsable de una enfermedad mortal vampira. ¿Por qué estamos trabajando con ella? Yesami me asegura que Andrómeda es una erudita hasta la médula, que cortó todos los lazos con su familia cuando llegó al refugio, y que se horroriza al pensar en el asesinato de un durmiente. Galen respalda el juicio de Yesami. Naasir asintió. Galen tiene buenos instintos. Yesami era inteligente, pero con un corazón demasiado tierno. Podré decir si la estudiosa miente. Inmortal o mortal. Mentirosos tenían un olor inconfundible y agrio. Pero ya que la gente de Li Yuan está buscando sin éxito, Galen y Yesami parecen tener razón en sus lealtades. Sí, con los amigos que eran Li Yuan y Charisnón, él habría compartido el conocimiento si lo tuviera. Vamos a dar a esta joven estudiosa el beneficio de la duda y la oportunidad de probarse a sí misma. ¿Quién va a cuidar de ella cuando necesite explorar los lugares que ella sugiera como el lugar de dormir de Alexander? La llevarás contigo. Naasir miró a Rafael, parpadeó, luego gruñó. No puedo estar arrastrando por ahí a una historiadora. Se rompen. Cuando era niño, le había roto una vez el brazo a Yesami al saltar sobre ella desde un estante alto. Había estado tan emocionado de verla. Ella le había dicho que no se preocupara, que sabía que no lo había hecho a propósito y que sanaría rápidamente, pero él nunca había olvidado su grito de sorpresa y dolor o el horrible crujido que su brazo hizo cuando se rompió. Es tu tarea asegurarte que no se rompa, Naasir.
La medianoche de pelo de Rafael se volvió alrededor de su cara cuando el viento se alzó en una repentina ráfaga. Andrómeda es nuestra mayor oportunidad de llegar a Alexander I. No podemos olvidar la edad de Li Yuan o la edad de los eruditos de su corte. Ella puede tener acceso a información que le da ventaja. Volviendo su atención de nuevo hacia el metal, el cristal y el agua brillante de la ciudad, Nasir trató de sonar humano cuando habló. No lo logró completamente, sus palabras guturales. ¿Cómo se supone que voy a encontrar a mi compañera si estoy arrastrando otra mujer? Ha sobrevivido 600 años sin una compañera. Un toque de diversión en el tono de Rafael. ¿Por qué estás tan impaciente ahora? Porque es la hora. Nasir vivía de acuerdo al ritmo de su sangre y de su alma, y ese ritmo ahora latía con un solo latido. ¿Es esta erudita salvaje e interesante? Preguntó con esperanza, porque como su siré no juzgaba a una persona por linaje, solo por sus acciones. No, de acuerdo a su definición, parece que Andrómeda ha hecho voto de celibato. Nasir gimió. Creo que debería saltar al tráfico. Sería menos doloroso que la tortura. A Nasir le gustaba el sexo. Le gustaba tocar los cuerpos suaves y cálidos. Le gustaba conducir su polla en sus apretadas envolturas húmedas, mientras gritaban su nombre. No le había hecho desde la noche que decidió ir a la casa de su compañera, por lo que estaba frustrado por el voto de celibato, porque planeara seducir a la erudita, o no. Estaba frustrando porque ese voto confirmaba que no era suya, y ahora iba a estar pegado a ella por quién sabe cuánto tiempo. Ninguna compañera suya sería tan ridícula como para tomar un voto de celibato. ¿Qué clase de extraña persona toma un voto de ese tipo? La raza angelical no era conocida precisamente por su falta de excesos. Rafael se echó a reír. El sonido grande y abierto, uno que Nasir no había escuchado durante mucho tiempo antes de que Elena entrara en la vida de Siré. Eso era lo que quería Nasir, una compañera que jugara con él, que le hiciera reír, que le desafiara y que follara con él, una y otra vez. Ningún voto idiota de celibato estaba permitido. Hay unos pequeños extraños, dijo Rafael, después de que su risa se desvaneciera. Los eruditos a veces creen que cortar las distracciones físicas realza la mente. En ese caso, yo prefiero quedarme ignorante. Poniéndose de pie, Nasir sostuvo la mirada de Rafael. Iré. Se perdía de la cena con Honor y Dimitri, pero le entenderían y cuando regresara, sería bienvenido a su mesa. Rafael sacudió la cabeza. Los mechones negros de su cabello cruzaron sobre el azul doloroso de los ojos cuando la ráfaga regresó. Esta noche no, Nasir. Esta noche vas a pasarla con tu familia en Nueva York. Hasta aquí el capítulo 1 de El enigma del arcángel. Gracias por escucharme.